Bien, perfecto. Buen día, ¿cómo les va? Buenas noches o buenas tardes, lo que sea. Hoy día vamos a ver un autor que es fundamental para la materia. Este autor se llama Arnold Lazarus. Arnold Lazarus es el inventor de un tipo de terapia, se llama la terapia multimodal. Vamos a decir que la terapia multimodal es la terapia ecléctica por antonomasia. Él es básicamente el que comienza a darle forma a esta idea. Se da cuenta que hay grandes limitantes en cómo se estaba aplicando la terapia, sobre todo la terapia de la conducta y la terapia cognitiva, y comprende que dejaban de lado áreas que eran también fundamentales para el tratamiento de los problemas que presentaban los clientes. Esta terapia multimodal la vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase. Arnold Lazarus es este señor con cara de viejito que está contento. Nació en Johannesburgo, en Sudáfrica, en el año 1932. Es uno de los iniciadores de la terapia cognitiva, conjuntamente con Ellis, con Beck, con Seligman, con Meichenbaum. Es el creador de la terapia multimodal. Tiene una filosofía la terapia multimodal. Básicamente la filosofía del eclecticismo técnico. Como les decíamos en algún momento, el eclecticismo técnico es una terapia, ¿sí?, que lo que le interesa es lo siguiente. Para que una terapia sea eficaz, debe incluir técnicas empíricamente probadas, va a decir Lazarus. Eso es muy fundamental. ¿Qué es lo importante de lo empíricamente probado? Significa que en un modelo de carácter de laboratorio, vamos a decir, se utiliza una metodología, para ser más exacto, en donde se puede evaluar el tipo de resultado que presenta un curso de acción sanitaria llevada a cabo en las condiciones ideales, qué tipo de resultado presenta frente a ese problema que estoy tratando de modificar. Por lo tanto, si yo logro tener un set de herramientas que han probado eficacia, yo puedo empezar a considerar que eso tiene altas probabilidades de resolver el problema que presenta la persona que está consultando. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto es independiente de su origen teórico. A Lazarus no le va a importar si esa técnica es gestáltica, psicoanalítica, conductual, si es existencialista, si es sistémica. Lo que le va a importar es que haya demostrado eficacia, ¿sí? Además debe aportar al tratamiento las características de cada individuo. O sea que, ¿qué es importante de esto? Que qué funciona, con quién y bajo cuáles son las circunstancias que funcionan. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo tener, y ahí pasamos ya al modelo de efectividad. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener yo puedo tener resultados probados en eficacia. Pero Juan es una persona que no funciona muy bien con directivas, por lo tanto, es una persona con reactancia alta y el modelo conductual, que es bastante estructurado, no le va a resultar cómodo. Por lo tanto, yo tengo que pensar en una estrategia distinta para trabajar con Juan. Entonces, yo lo que tengo que empezar a pensar es, ¿qué funciona? Bien, eso significa que yo ya tengo una idea de qué es la eficacia, pero cuando yo digo con quién estoy hablando de efectividad,
¿Bien? ¿Y bajo cuáles circunstancias esto funciona? No es una escuela, sino es un marco de referencia integral para describir, diagnosticar y modificar el comportamiento. Entonces, vuelvo a decir, Lazarus no plantea una escuela teórica, sino lo que está planteando él en algún sentido es una forma de trabajo en el campo clínico, que esto es mucho más importante. Para Lazarus es lógico seleccionar técnicas que son aparentemente efectivas de cualquier disciplina sin circunscribirse necesariamente a las teorías que la sustentan, como ya les decía. O sea que no necesariamente yo, si aplico una técnica de carácter existencial, tengo que adherir al modelo existencial teórico. Yo simplemente puedo utilizarla por independencia de esa teoría, porque sé que a la persona con la cual estoy trabajando le va a dar resultado para el problema que me está presentando. Esto es más desafiante todavía aún. El eclecticismo se justifica solo cuando no existen tratamientos posibles bien documentados, un trastorno particular o cuando los métodos bien establecidos no permiten alcanzar resultados deseados. O sea, en síntesis lo que está planteando él es que si yo tengo técnicas las cuales ya han demostrado que funcionan con determinado problema, lo primero que tengo que utilizar es esa técnica. Fundamental. Y luego de eso, si no funciona con esas técnicas, me permito utilizar, con independencia de la teoría con la cual parte, una técnica que facilite el cambio del comportamiento que la persona me trae como problema. Entonces, una orientación técnicamente ecléctica, sistemática y prescriptiva, va a decir él, es lo contrario a una concepción ambigua del eclecticismo, según lo cual cada uno selecciona procedimientos sobre la base de procesos no replicables ni comprobados. Entonces, ¿qué es lo que plantea él? Que yo tengo que utilizar las técnicas que yo ya sé que funcionan, que han demostrado en los estudios de eficacia, replicabilidad, que es lo más importante en ciencia, y que me permiten comprobar que tienen un resultado de alguna característica con los problemas que yo estoy tratando de abordar. La ideología de la terapia multimodal es, en esencia, que los seres humanos en su totalidad somos organismos biológicos, entidades neurofisiológicas y bioquímicas que se comportan, por lo tanto actúan y reaccionan. Esto él va a ir armando sobre esta ideología, va a ir armando un acrónimo, va a ir armando una forma de diagnosticar los problemas. 2, que tienen emociones, que experimentan respuestas afectivas. 3, que sienten, que responden a estímulos táctiles, olfativos, gustativos, visuales y olfativos. Que imaginan, que evocan imágenes, sonidos y otros sucesos en nuestro ojo mental. Que piensan, que mantienen creencias, opiniones, valores y actitudes. Que interactúan entre sí, o sea, que disfrutan, toleran o sufren varias relaciones interpersonales. Y ¿qué es lo que va a hacer con esto? Mediante la referencia de estas 6 dimensiones o modalidades discretas, pero interactivas como conducta, afecto, sensación, imaginación, cognición, interpersonal, drogas y biología, se obtiene un acrónimo en inglés que se denomina Basic ID. Basic ID. Basic ID. Cada una va a representar una letra. Son 7 modalidades interactuantes, como les decía, porque la primera que él sostiene es que nosotros somos primero organismos biológicos, recuerden eso, que piensan, que sienten, que interactúan, ¿bien? Entonces, tenemos en esta, como podrán ver, la conducta, el afecto, la sensación, la imaginación, la cognición, las relaciones interpersonales, las drogas y la biología. Ninguno, ¿sí? Están todos interrelacionados y tienen un
una interacción continua entre todos, porque los seres humanos no pueden ser divididos en este sentido. Solo se dividen en términos teóricos, pero las personas funcionan en una cuestión unísona. Hay una jerarquía, para que entiendan, que va a partir desde la modalidad biológica, que es como lo más fundamental. Pensémoslo en una persona que presenta pensamientos negativos, que está teniendo problemas para dormir, que interpersonalmente no está pudiendo llevar a cabo, no se está llevando muy bien con su familia, porque está faltando mucha energía, que su conducta está inhibida y que padece de hipotiroidismo. Es fundamental entender primero la biología, ¿sí? O sea, como por ejemplo en cuestiones que tienen que ver con las depresiones, como que tienen que ver con los trastornos por ataque de pánico, o sea, siempre entender que primero hay un organismo en funcionamiento. Si yo puedo entender que hay un organismo en funcionamiento, puedo comprender que luego todo el resto de de los modos que plantea Lazarus pueden estar afectados de alguna manera. El caso más emblemático en este caso es, por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia, hay un desbalance importantísimo de un neurotransmisor que se denomina dopamina. Este neurotransmisor lo que produce es, luego de un bombardeo muy continuo del mismo, produce lo que se entiende la iatosis y la apoptosis, que serían una especie de muerte neuronal y suicidio neuronal, la cual se produce por una hipercalcificación de la neurona, producto de que la dopamina empieza a generar ese efecto, y lo cual, lo que uno entiende como síntomas positivos, que son los síntomas que se producen como alucinaciones y delirios, se produce por este efecto de la dopamina en el cerebro, que en general es bastante creativa, que fija las ideas, que genera una especie de euforia. Y los síntomas negativos serían el deterioro que se produce por esta hipercalcificación de muerte neurológica que se produce dentro del cerebro de las personas que padecen esquizofrenia. Entonces yo tengo que pensar que en algún sentido ese cerebro ha sufrido un deterioro producto del trastorno. Entonces, no puedo pensar que todo el resto va a estar en funcionamiento bien si yo tengo un deterioro biológico. Entonces, acá hay un montón de información, pero básicamente lo que yo estaba es haciéndole una síntesis para que entiendan que todas las modalidades están jerarquizadas y por eso tienen un efecto más profundo uno sobre las otras. Las reacciones sensoriales desagradables pueden ser señal de dolencias médicas subyacentes, por ejemplo. Las reacciones emocionales excesivas, como la ansiedad, la depresión y la ira, pueden tener determinantes biológicos, como les contaba. Los problemas de pensamiento y las imágenes tenebrosas o terroríficas pueden derivarse de desequilibrios químicos, y las conductas personales e interpersonales adversas pueden brotar de reacciones somáticas que se pueden derivar de toxinas químicas o de lesiones intracraneales. Por lo tanto, cuando surge alguna duda sobre la posible implicación de los factores biológicos, es imprescindible investigarlas con cierto detenimiento. O sea, que es lo que le plantea a Lazarus, sí o sí hacer un chequeo médico del paciente que estamos recibiendo en terapia. Y no hacer todo un psicologismo en donde todo el tiempo lo que se está buscando es la causa psicológica de un problema que muchas veces es de carácter biológico. La evaluación del Basic ID es sencilla. Lo que vamos a hacer es, o para entender cómo se constituye esto, en lo que respecta al comportamiento, a la conducta, al behavior, es qué hace el individuo que está interfiriendo en su camino hacia la felicidad o hacia la satisfacción personal, acciones contraproducentes o conductas maladaptativas que pueda estar realizando. Eso significaría que, en términos de
conducta estamos hablando de algo que presenta un incremento conductual. Por lo tanto, yo me puedo preguntar qué debo aumentar o qué debo reducir en el paciente. Puede haber también un déficit conductual en este paciente. Por ejemplo, los trastornos que están relacionados con la asertividad, yo necesito desarrollar habilidades sociales porque es casi obvio que lo que está ocurriendo con estas personas es que hay un déficit conductual de conductas asertivas. ¿Qué debería dejar de hacer o empezar a hacer? O sea, hay muchas veces personas que han dejado de hacer determinados tipos de comportamientos que, producto de la depresión, por ejemplo, pasan mucho tiempo en la cama, lo cual es contraproducente. No por una cuestión de falta de voluntad, sino por una cuestión realmente de que la depresión ha generado, en general, genera trastornos del sueño, trastornos de insomnio de segunda noche. Entonces, muchas veces estas personas se despiertan varias veces en la noche, entonces tienen un sueño fragmentado, les cuesta, después duermen de día. Bueno, estas cuestiones son cosas que tenemos que evaluar para poder producir un cambio en el comportamiento de la persona. En el afecto, nos vamos a preguntar qué emociones o reacciones afectivas son predominantes: ira, miedo, ansiedad, vergüenza. Cualquier cosa afectiva nos va a poder llevar a conectarnos también de manera cognitiva, porque hay un término, lo denomina Sahong, que se llama efecto de congruencia de estado anímico, en donde dice que el afecto y la cognición funcionan de manera al unísono. Por lo tanto, los afectos tienen una correlación en significados cognitivos y las cogniciones tienen una correlación con determinadas emociones en particular. Estamos tratando con ira, con ansiedad, con depresión, con combinaciones de las anteriores. ¿En qué grado? ¿Sí? Me tengo que preguntar cuánto esto ocurre. ¿Es una ansiedad excesiva? ¿Es ira en determinados tipos de situaciones? ¿En cuáles? ¿Por qué? ¿Cuáles son las cogniciones que esto están asociadas? Podemos pensar en irritación versus ira, tristeza versus melancolía profunda, o sea, en términos de grados, ¿no es cierto? No es lo mismo alguien que está triste que alguien que tiene una depresión severa, ¿bien? No es lo mismo estar un poco irritado que tener explosiones de ira en donde esta persona golpea a otros o entra en problemas interpersonales con los demás. ¿Qué parece generar estos afectos negativos? Cogniciones, como les decía, imágenes, ciertos conflictos interpersonales. Nunca descartar que las personas convivimos dentro de un sistema de sistemas familiares, escolares, barriales. Por lo tanto, tengo que pensar que estoy continuamente en exposición y en interacción con otras personas. ¿Cómo responde la persona? ¿Cómo se comporta cuando se siente de este modo? Entonces empezamos a ver que hay una relación entre no solo la cognición, sino también en el comportamiento. O sea, es decir, yo me siento de determinada forma, ¿cómo actúo cuando me siento de determinada forma? Me inhibo, tiendo a huir de la situación, tiendo a luchar. Todas estas cuestiones son variantes que tengo que tener presente porque determinan de alguna manera el mantenimiento del problema. Por ejemplo, una persona que los comentarios de su pareja le tienden a ser hirientes y cada vez que esta persona dice comentarios hirientes, en vez de contestar se inhibe y no dice nada, por ejemplo. O por el contrario, cada vez que el otro contesta algo hiriente, esta persona contesta algo hiriente, y lo cual retroalimenta de alguna manera el círculo de conflictividad dentro de esa relación. Es importante buscar los procesos interactivos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué impacto tienen diversas conductas sobre el afecto de la persona y viceversa? Entonces, piensen siempre esto.
cómo interaccionan las emociones con los demás. Por ejemplo, personas que sufren de algún tipo de fobia y utilizan a un acompañante continuamente para sentirse seguros, lo cual genera un efecto paradójico porque de alguna manera el que lo acompañan lo que les da es la sensación de la sensación y la idea de que esa persona sola no va a poder enfrentar el problema que le da miedo. Entonces, el acompañante terapéutico también, el acompañante, por así ponerlo, ¿no? Esto no lo tomen literal, sino el que lo acompaña, le está dando un doble mensaje. Por un lado, no podés enfrentarlo solo, y lo otro es que le está diciendo que esto es demasiado peligroso, entonces, porque si no estaría yo junto a vos. Entonces, esos circuitos interactuantes nos llevan a nosotros a pensar que también tenemos que ir descomponiendo el problema en modos que van, de alguna manera, armando ciclos, circuitos que retroalimentan el problema. ¿Cómo influye esto sobre las restantes modalidades? Entonces me lo tengo que preguntar todo el tiempo. La sensación, existen molestias específicas, tensión, dolor crónico, temblores. Siempre acuérdense de una cosa. Por ejemplo, las personas que sufren de dolor crónico tienden a potenciar los estados de depresión. Las depresiones o la irritabilidad, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo una persona que se siente adolorida que aquella que no. Y aquellas personas que sufren de un dolor que continuamente no cesa, es muy probable que eso vaya limitando sus comportamientos o su funcionamiento. O también va determinando su estado afectivo. Entonces, piensen siempre que las sensaciones son fundamentales. Si a mí me duele algo, lo más probable es que, me señalo acá porque yo tengo un problema físico, que es una fibromatosis, que es como si fuera un tejido que se arma como si fuera una especie de tendón y molesta todo el tiempo. Y esto me estaba generando, por ejemplo, que tuviera problemas para dormir porque no podía extender completamente el brazo, porque me punzaba. Entonces, esa dolencia estaba generando problemas en el sueño, en mi caso. ¿Qué sentimientos, pensamientos y conductas están vinculados a estas sensaciones negativas? O sea, acuérdense que hay dolores que van generando que, primero, dan comportamientos que se dejan de hacer o van generando miedos, por ejemplo. Hay personas que, frente a determinado tipo de dolor de estómago, piensan que tienen un tumor, por ejemplo. Entonces, las sensaciones, de alguna manera, son información interoceptiva que me facilita una información que me puede generar, me puede facilitar determinado tipo de cogniciones en particular. Es muy característico esto en personas hipocondríacas, por ejemplo. Entonces, el dolor crónico suele estar muy asociado a la depresión potencia el dolor crónico. Hay ciertos malestares que pueden generar irritación o complicaciones. Hay información que puede generar que la persona piense de determinada manera. Hoy, estando con el tema del coronavirus, yo tengo pacientes que me comentaban que estaban como muy sensibilizados por la tos, por ejemplo. Y en este caso era una persona que todo el tiempo estaba utilizando su voz para comunicar, trabaja de eso. Entonces, por lo tanto, la garraspera, el malestar que estaba teniendo en la garganta, le estaba trayendo imágenes acerca de poder enfermarse y cogniciones y sensaciones de miedo, ¿bien? Entonces, potenciaban ese miedo a poder padecer de la enfermedad. ¿Qué sensaciones positivas tengo? ¿Sí? Visuales, táctiles, olfativas y gustativas que manifiesta la persona. ¿Qué cosas le generan bienestar? Entonces, siempre pensar un poco que hay que tratar de mejorar los ambientes en los cuales las personas viven o mejorar el tipo de
conductas que realizan, porque hay personas que han dejado de hacer cosas que le producen bienestar, ¿sí? A veces por vergüenza, a veces por culpa, dejan de hacer cosas que le producen sensaciones de bienestar. Acuérdense que la felicidad en algún sentido es una mezcla entre la posibilidad de poder realizar conductas que nos producen placer y también por el otro lado el manejar las cosas conflictivas de la vida. No se puede ser feliz solo teniendo cosas placenteras y sin resolver los problemas que son negativos en la vida o los obstáculos que se nos presentan. En este apartado también vamos a incluir lo sexual, ¿sí? Lo sensual y lo sexual. Cuando se solicita, se fomenta o cultiva el placer erótico, es un objetivo terapéutico viable, dice Rosen y Liblum. Entonces piensen un poco que acá también las sensaciones van a incluir también a la sexualidad. Entonces podemos presentar también personas que por su trastorno afectivo, por ejemplo, por una depresión, presentan un deseo sexual hipoactivo, o sea, es decir, carecen de deseo sexual, o personas por sus trastornos de ansiedad empiezan a presentar disfunción eréctil, o personas que por estar hiperconcentradas en tratar de satisfacer al otro no logran el orgasmo, que es a veces característico en pacientes femeninas. Entonces, hay que empezar a pensar un poco que las sensaciones también incluyen lo sexual. La imaginación, ¿sí? Entonces, el ojo mental, que estábamos charlando, ¿qué fantasías e imágenes son predominantes? Bien característico en los trastornos por estrés postraumático, en donde lo que tenemos es flashbacks, en donde aparecen continuamente imágenes acerca del evento que ha ocurrido, que le genera temor, sensaciones de ansiedad, que puede generar aprensión. ¿Cuál es la autoimagen que tiene la persona acerca de sí misma? ¿Cómo se ve a sí mismo? Muy característico de los trastornos los trastornos como la bulimia y la anorexia. Entonces, ténganlo bien presente. Hay imágenes específicas de éxito o de fracaso, cómo se ven exitosos y cómo se piensan fracasados. Recuerdo bien una paciente que ella consideraba que su situación era de un fracaso muy rotundo por estar viviendo con sus padres. Era como una imagen que ella no soportaba o no toleraba. Esa imagen, o sea, no eran tanto pensamientos, sino más bien cuando ella se veía ahí, en ese lugar, eso contrastaba con la imagen que ella consideraba de una persona que era exitosa. Perdón. Existen imágenes negativas o intrusivas, recuerdos de experiencias tristes o traumáticas, como les señalaba recién. ¿Cómo se relacionan estas imágenes con las cogniciones, con las conductas, con las reacciones afectivas? Siempre acuérdense que todos los modos son interactuantes. La cognición, entonces, podemos determinar las principales actitudes, valores, creencias y opiniones de estos individuos. Tenemos en claro cómo piensan acerca de la vida, qué tipo de valores guían su comportamiento. Esto es fundamental a la hora de entender a veces cómo interactúan con los demás o también cómo inhiben o potencian determinados tipos de comportamiento. ¿Cuáles son los debes o deberías predominantes del individuo? Bien elisiano esto, bien de debería o tendría que. Debería ser funcionar siempre bien, los demás deberían tratarme como yo pretendo, el mundo debería ser fácil y no presentarme obstáculos. Son las ideas, las creencias irracionales que presentaba Ellis. ¿Existe alguna creencia disfuncional o idea irracional? Por ejemplo, tengo que funcionar siempre bien, no puedo desaprobar, no puedo cometer ningún tipo de error, lo cual muchas veces hace que las personas abandonen las cosas que están realizando o no se animen a hacer determinados tipos de cosas por la vergüenza que les genera. O sea, porque en alguna medida hay una creencia acerca de que tienen que funcionar de una manera en particular.
Entonces, recuerden, ¿se puede detectar algún pensamiento automático que debilite el funcionamiento? Pensamientos automáticos bien del estilo de Beck, ¿sí? Que van a tener en la base distorsiones cognitivas como la minimización, la maximización, el pensamiento dicotómico, la visión de túnel, la abstracción selectiva, o sea, todo ese tipo de procesamientos van a llevar a determinados tipos de pensamientos automáticos que voy a poder detectar si fuera posible con una planilla de autorregistro. Grabar. Bien, como les decía, seguimos con esta evaluación del Basic ID interpersonal, en donde nos vamos a preguntar cuáles son los otros significativos de la vida del individuo o de la perspectiva interpersonal. Esto es interesante porque lo que estamos haciendo en este punto es tener una mirada sistémica del individuo. Un individuo en interrelación, un individuo que pertenece a un grupo, por lo tanto, eso puede determinar bastante en algún punto la contribución al problema por el cual me vienen a consultar. Bastante más normal de lo que ustedes piensan que los problemas de carácter psicológico tengan una amplia demanda por el tema interpersonal. Entonces, es casi fundamental que nosotros aprendamos a entrevistar este tipo de cuestiones importantes. ¿Qué quieren, qué desea, qué espera y qué recibe de ellos y qué les da o hace por ellos a cambio? Entonces, las interacciones que tengan entre ellos van a determinar la calidad del tipo de vínculo que tenga. Por lo tanto, también el dolor y el placer que produzcan este tipo de relaciones. Entonces, estas relaciones van a ser bastante importantes de ser evaluadas para tener un diagnóstico multimodal y luego saber si esto tiene algún peso específico que determine el problema por el cual la persona está consultándonos. Por último, las drogas y la biología. ¿Qué es importante en esto? Saber hasta qué punto realmente la persona está sana, si no padece ningún tipo de otra patología, porque pueda explicar mejor el problema por el cual está pasando o que contribuya al problema que le está pasando. Esto me trae a mí a colación el caso de una paciente que padecía de artritis reumatoidea y en general los psiquiatras la habían diagnosticado con un TOC. Ahora, si bien había algunas características similares al trastorno del TOC, había una cosa bastante coherente entre el malestar que tenía ella y las ideas acerca de enfermarse, que eran las que la perturbaban, y la inmunosupresión que generaban las drogas que tomaba para la artritis reumatoidea. O sea que es una enfermedad de carácter autoinmune, entonces muchas de las drogas que tomaba tenían un gran impacto sobre su sistema inmunológico. Entonces, esto de alguna manera la predisponía a estar mucho más tensa y mucho más ansiosa que de lo normal, producto de que su propia enfermedad determinaba o gatillaba una gran preocupación acerca de su estado de salud, porque era muy fácil que se enfermara, muy fácil levantaba fiebre, muy fácil se le complicaban las cosas para poder funcionar de manera cotidiana o normal. Entonces, eso era un gran determinante del resto de las modalidades de funcionamiento. Presenta molestias o dolencias físicas. ¿Qué relevantes podemos tener en relación a la dieta? ¿Sí? Tanto para el exceso o para el déficit. Es importante ayudar a los pacientes a tratar de tener dietas más equilibradas y saludables. Por eso sería muy importante transdisciplinariamente trabajar también con nutricionistas o también con profesores de educación física o preparadores físicos, porque
está bien probado de que una mejoría en la dieta y una mejora en el ejercicio físico pueden producir cambios bastante importantes en el estado de ánimo, entonces eso va a ser fundamental. Sueño, ¿cómo está durmiendo esta persona? Les recuerdo que el sueño es eh, eh, una función fundamental, una necesidad biológica básica, como comer, como tomar agua. Por lo tanto, es muy importante revisarlo. En el último tiempo el sueño se ha visto alterado bastante. Las personas han tendido a bajar la curva de 8 horas, que son las esperables. La Organización Mundial de la Salud dice 8, 8 y 8. 8 de sueño, 8 de trabajo, 8 de ocio. Todos tan importantes el uno como el otro. ¿Qué plantea, qué se está viendo? Que la curva se está aplanando a 6 horas y media, 6 horas con 20 minutos aproximadamente. En lo normal es que las personas han bajado un montón de tiempo, casi 1 hora y media, su cantidad de sueño, y por lo tanto se está viendo un impacto importante en la salud, tanto mental como física de las personas por la deprivación de sueño. El uso de pantallas LED es una de las cuestiones principales que está afectando esto. Estos aparatitos tienen una función que es una función social, pero por otro lado tienen una luz incandescente bastante importante, que lo que hace es que altera el núcleo supraquiasmático del cerebro, que es el que interpreta la ausencia o presencia de luz, y es la que hace que se empiecen a organizar los sistemas de neurotransmisión, que hace que la noradrenalina y la adrenalina se vayan disminuyendo y vaya subiendo de a poco la melatonina. Esa melatonina es un inductor del sueño natural que facilita que las personas duerman. Entonces, personas con alteraciones del sueño también pueden presentar alteraciones en el ánimo y también trastornos de ansiedad. Entonces, muy importante que nosotros revisemos el tema del sueño. Consume alcohol. Es importante entender por qué. El alcohol es un desinhibidor, pero también, de alguna manera, en ciertos estados, como en la depresión, puede potenciar la desinhibición de pensamientos automáticos de carácter negativo. Entonces, muy importante tener en cuenta que el alcohol puede ser puede ser de peso, también puede ser un potenciador o un catalizador para las personas, para las peleas interpersonales. Personas que consumen alcohol se desinhiben y tienden a expresar más fácilmente su irritabilidad o la ira. Y por último, el tema de las drogas, ya sea tanto las drogas, tanto los medicamentos como las drogas que no son legales. En los medicamentos es importante tener una noción clara acerca de algunas cosas, sobre todo de psicofarmacología. Creo que es fundamental que el psicólogo conozca estas cuestiones porque continuamente vamos a estar interactuando con pacientes que están medicados. Por otro lado, el tema de las drogas, yo le diría que es muy importante revisar sobre todo lo que está ocurriendo con el tema de la marihuana, porque es una droga que está recibiendo muy buena promoción por parte de los medios de comunicación, de la música, del cine. Entonces, por lo tanto, está siendo considerada una droga que carece de peligrosidad, cuando en algún sentido produce grandes alteraciones en la memoria. Los consumos previos a la adultez, o sea, durante la adolescencia, tienden a producir mermas en el coeficiente intelectual de los individuos. Es una droga que genera un síndrome, que es un síndrome básicamente de abulia,
en algún punto que genera una alteración en la capacidad que tienen las personas para poder hacer cosas. Básicamente lo que está haciendo es producir falta de una desmotivación muy importante, un síndrome, lo que se entiende como síndrome amotivacional. Entonces también puede producir ansiedad, porque cuando se deja de consumir en algún punto también se elevan bastante los niveles de ansiedad. Y en personas que padecen la tendencia de la esquizofrenia, no solo además lo puede potenciar, sino que además puede adelantar la posibilidad de brotarse. Entonces, la potencia en la esquizofrenia, la adelanta y la mantiene, que es peor de todo. Entonces, una droga que hay que tener bastante cuidado en muchas cosas, porque es una droga que está gozando de muy buena publicidad, como tuvieron publicidad en algún momento los cigarrillos, o como tienen muy buena publicidad el alcohol. Entonces, tengan presente eso. Vamos a utilizar para poder hacer un diagnóstico lo que se entiende como el cuestionario multimodal de la historia de vida. Básicamente un cuestionario que cuenta con 15 páginas, lo van a poder encontrar al final del libro de Terapia Multimodal de Lazarus. Lo que se va a hacer es motivar al cliente para poder centrarse en los problemas específicos, las fuentes y las soluciones probadas. Ofrecer antecedentes, problemas presentes y datos históricos relevantes, o sea que nos va a permitir hacer un sondeo de qué cosas han contribuido, qué pesos específicos han tenido sobre los problemas que presenta la persona hoy día. Genera una perspectiva muy valiosa sobre el estilo y las expectativas de tratamiento que tiene el cliente acerca de ustedes, o sea, lo que va a sondear también son factores comunes. Y se recibe como una tarea para la casa. Me parece bastante importante entender que los cuestionarios, como no estamos haciendo investigación metodológica, se pueden enviar tranquilamente al hogar sin tener ningún tipo de problema, porque esto facilita mucho no perder el tiempo, sobre todo cosas valiosas como ocurre. O sea, mucho en psicología se enseña que utilizar técnicas de evaluación en las primeras 3 o 4 sesiones, lo cual son cruciales y súper valiosas a la hora de poder mantener a alguien interesado en terapia y que comprenda cuál es la utilidad de lo que nosotros vamos a poder hacer con eso. Entonces muchas veces hacemos perderle el tiempo al paciente con evaluaciones que podría tranquilamente llenar en el hogar, o evaluaciones que carecen de relación con el problema que está presentando la persona a la hora de resolver su problema. Entonces, tengan muy presente eso, que es algo que podemos hacer. En esta fórmula, lo que vamos a hacer es, luego del cuestionario multimodal, vamos a aplicar una fórmula que nos facilite el tema de tomar de las modalidades que hemos evaluado. En esto sabemos que son 7. ¿Cuál de estas? Bien, entonces vamos a ver de cuál de estas 7 que tenemos aquí, cuál de estas está principalmente más afectada. Pueden ser, en general vamos a tratar de seleccionar 3 o 4 que sean realmente cosas que le preocupen al paciente, ¿sí? Para que esto realmente sea coherente con la problemática que nos está presentando, ¿bien? Entonces, acá lo fundamental es que utilicemos 3 o 4 problemas clave, cualquiera de estos, de las 7 modalidades. Si es necesario realizar un examen médico, porque en ese sentido es como muy importante descartar que no haya ningún problema médico, o si es necesario trabajar con medicación, porque muchas veces
los fármacos, a pesar de que haya una gran corriente antifármacos en la psicología, se ha podido demostrar, y por lo menos la experiencia que yo tengo, que ya son 12 años haciendo lo mismo, y unas 16.000 horas de consulta encima, me indican que funciona muchas veces en determinados tipos de problemas mucho mejor la terapia cuando está contenida con un tratamiento psicofarmacológico. Entonces, piensen que es muy bueno sugerir, no es mala palabra, utilizar psicofármacos. No significa que la terapia está siendo inefectiva, sino por el contrario, sino que estamos potenciando lo que la terapia puede hacer si el órgano en el cual reside la psicología, es decir, el psiquismo, está en las óptimas condiciones que necesita. Por último, lo fundamental que ya habíamos charlado es la utilización de procedimientos que sean empíricamente comprobados, y si no tenemos algo de eso, bueno, empezamos a aplicar lo que los manuales o las teorías señalan como efectivos para ese tipo de problema. Entonces, la idea sería esta: elegir de cuáles serían las modalidades que están afectadas, elegir 3 o 4 que para poder abordarlas, ver si necesitamos tratamiento médico o psicofarmacológico, y por último, utilizar tratamientos validados, que estén empíricamente comprobados y que estén basados en la evidencia, básicamente. Eso sería la noción en esto. La psicoterapia basada en la evidencia es una psicoterapia que fundamenta su utilización sobre la base de los estudios de eficacia. Bien, en otro tema, vamos a tratar de ir comprendiendo un poco qué sería esta cuestión de lo que es una psicoterapia breve para Lazarus. Entonces, él pregunta, ¿la psicoterapia breve hace referencia breve al factor temporal? ¿Existe alguna metodología específica que se califique como terapia breve? ¿Son las técnicas particularmente intensivas? O sea, en más corto tiempo busco hacer cosas más intensas. ¿Se define la brevedad por el alcance o el foco de problemas contemplados? O sea, solo vemos algunos problemas y no todos. ¿Son los objetivos modestos? ¿Solo simplemente nos proponemos hacer algo medianamente que le ayude un poco al paciente? ¿Es la terapia breve mejor que la terapia a largo plazo o simplemente es más práctica aunque no más óptima? Son preguntas que él se hace y son absolutamente válidas. Y él tiene un par de contestaciones. Dice que formula estas hipótesis porque quiere poner de manifiesto de alguna manera que la terapia breve está mal definida y recibe diferentes significados según diferentes terapeutas. Entonces, es probable, dice él, que la mayoría estaría de acuerdo en que la terapia efectiva depende bastante menos de las horas que uno invierte en ella que de lo que uno incluya en dichas horas. Eso significa que hay procedimientos y hay tratamientos que no necesariamente tienen que ser prolongados para ser efectivos. Esa es la primera base de toda esta cuestión. O sea, y en esto hay que ser estar muy bien informado, dejar de lado los dogmas y empezar a pensar que no necesariamente un procedimiento, por ser corto o ser breve, es poco efectivo. Esto es interesante. Cooper, en el 95, señala que los terapeutas que practican terapia breve no tratan de alcanzar menos, o sea que no son sus objetivos, son modestos. Se esfuerzan por conseguir más con menos. O sea, que no estamos buscando producir menos cambios, sino que estamos tratando de producir lo que se entiende
tratamientos de carácter eficiente, usar los recursos que tengo como el tiempo de la mejor manera posible, porque es valioso el tiempo. Por lo tanto, lo que exige el terapeuta es adoptar con rapidez muchas decisiones importantes y difíciles sin acelerar la terapia. O sea, que esto no significa que ir tampoco en la búsqueda de la rapidez solo por la rapidez, sino que hay tratamientos que son efectivos porque además también son eficientes y por lo tanto pueden ser cortos. Y eso no es poco, es muy importante. Porque hay problemas que no necesitan una cantidad inmensa de tratamiento y hay otros problemas como los trastornos de personalidad que necesitan más tiempo. Pero eso no significa que a todo el mundo se le tenga que aplicar la misma terapia. Y eso creo que es esencial porque muchas veces aplicamos la terapia estándar, o sea, decir, hacemos el mismo procedimiento para para las personas de la misma forma. Y eso nos dice que nosotros no estamos respetando de alguna manera la individualidad de la persona que tenemos enfrente. Entonces, a las personas, dependiendo del problema y dependiendo de las características de personalidad que tengan, le va a ser más útil una técnica y no otra. Entonces, eso me parece que es crucial en esto. Lazarus considera que una terapia breve puede ir de 1 a 15, básicamente en términos de sesiones, que duran aproximadamente unos 60 minutos, pero esto puede ser variante también, o sea, podemos tener técnicas como la exposición masiva, en donde necesitamos, que es la inundación y la implosión, en donde necesitamos más tiempo, y esas horas no necesariamente no tiene que haber tanta frecuencia, pero sí tiene que haber mucha intensidad, por lo que tenemos que lograr es que la persona no escape y por el otro momento que se logre lo que se entiende como la capacidad de poder adaptarse a la situación y se reduzca la tasa de ansiedad que se ha producido. Entonces, lo que estamos buscando de alguna forma es que con ese procedimiento producir un cambio en lo que se llaman las fobias sociales, por ejemplo. Entonces, en esto es importante entender que no necesariamente los tratamientos duran 60 minutos sí o sí, por un lado, y que no todos tienen la misma proximidad de tiempo, porque no voy a trabajar de la misma manera con una persona que ha logrado ciertos objetivos, no lo voy a citar toda la semana, lo puedo citar cada 15 días, cada 21, cada un mes, y eso puede extenderse a lo largo de algunos meses. Y eso no tiene nada que ver con el tema de que eso sea menos breve que hacer algo, o sea, lo de lo breve no significa que la temporalidad sea más corta, sino que lo breve es la cantidad de tiempo que uno insume para producir un cambio. ¿Para quién es apropiada o inapropiada la terapia breve? Es apropiada para los pacientes que son Javia, que son jóvenes, atractivos, verbales, inteligentes y afortunados, lo va a definir así Lazarus. Eso significa que hay personas que tienen más posibilidades de poder obtener mejores resultados del tratamiento que le estamos proponiendo y otros que no. Entre el 48 y el 58% de los clientes ansiosos y depresivos mejoraban antes de la sesión 8. Entonces, esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que tengo, en las primeras 8 sesiones puedo medir cómo va mi tratamiento. En los primeros 2 meses tengo que saber cuánta mejoría he obtenido. Y luego, entre el 75 y el 80, o sea, el resto, mejoraban notoriamente al final del sexto mes, al finalizar 26 sesiones. Los pacientes límites o los pacientes borderline se beneficiaron en una proporción muy inferior, el 38% con las 26 sesiones. O sea, eso significa que obtengo resultados mucho más magros, casi un tercio de los resultados que obtendrían 26 sesiones con pacientes ansiosos y depresivos, obtengo con pacientes con trastorno de personalidad límite. Los pacientes con síntomas caracteriales
urgencia de herir a otras personas, que es bien característico del trastorno límite, eran manifiestamente desconfiados o creían que padecían de anormalidades mentales, estamos hablando de pacientes más bien psicóticos, el índice de cambio era muy bajo, incluso tras 100 sesiones. O sea, pasado prácticamente 2 o 3 años. Los clientes cuyos Basic ID tienen más de 24 problemas necesitan más de 15 sesiones para poder obtener beneficios sustanciales. Los precontempladores no son buenos para la terapia breve ni para ningún tipo de psicoterapia. La precontemplación es una etapa que define Prochaska y Norcross, y Prochaska, Norcross y Di Clemente. Ellos plantean una serie de etapas de cambio. La etapa de cambio de la precontemplación es una etapa de cambio que está asociada a no ver el problema. La contemplación es ver el problema, la preparación es verlo, pero no estar preparado lo suficiente como para poder cambiarlo. En la etapa de acción, la persona está preparada y quiere llevar a cabo acciones. La de mantenimiento es realizar las acciones que se proponen en la etapa de acción y sostenerlas en el tiempo. Y luego la etapa de finalización. Entonces, la etapa de los precontempladores son bastante malos candidatos a terapia breve por la necesidad que tenemos de tener que trabajar mucho en los procesos de concientización para aumentar la motivación del cliente para poder modificar el problema en terapia. Es extremadamente difícil trabajar con personas que definen de manera vagamente sus problemas y en consecuencia la definición de sus objetivos suele ser poco clara y confusa. Hay que tratar de operativizar los problemas. No vale con, no sé, yo quiero ser mejor persona, quiero ser feliz, cosas que sean poco, quiero llevarme de primera con mi mujer, o sea, son cosas que lo más probable es que ser tan vagas y confusas no nos faciliten poder tener un buen proceso terapéutico con esta persona. No son apropiados los toxicomanos crónicos ni personas que obtengan el 50, menos del 50% de la evaluación del eje 4 del DCM, hasta el DCM5, pero es un buen planteo para tenerlo presente. Personas que presentan síntomas de bastante gravedad no son buenos candidatos para tratamientos breves. Y no es tanto la clasificación diagnóstica la que determina si alguien es apropiado o inapropiado para la terapia de tiempo limitado, sino más bien el grado de trastorno o el grado de su desorganización emocional. A mayor grado de trastorno, mayor, vamos a ponerlo así, cronicidad y amplitud del problema, lo más probable es que tengan mayores impedimentos para poder trabajar en terapia breve. Bien, tenemos 8 factores que hacen que el terapeuta, que tenga que tener el terapeuta para ser efectivo, para poder conservar el foco de atención constructivo, o sea, decir que nosotros no tenemos que perder de vista factores que son esenciales a la hora de ser efectivo. El primero es sentimientos o reacciones conflictivas o ambivalentes que tenga la persona. Hay que prestarle mucha atención al tema de los sentimientos, porque los sentimientos nos van a dar una pista de los comportamientos y las cogniciones y también de las interacciones que tengan las personas con respecto a el problema que están padeciendo, si hay vergüenza, si hay culpa, si hay sentimientos de enojo con respecto a sí mismo. Creo que son bastante importantes porque hay que tratar de ver todo lo que rompa la coherencia entre pensar, sentir y actuar. Las conductas maladaptativas que no le permiten la concreción de sus objetivos, personas que, por ejemplo, tienen malos hábitos de estudio y por lo tanto
están dificultados a la hora de rendir bien exámenes, personas que realizan conductas temerarias o imprudentes, personas que hacen demasiado por los demás y no manifiestan que están incómodos o que eso les produce malestar. Bueno, todo lo que sea conducta que no le permita lograr los objetivos vitales que se proponen, tenemos que tener ese foco bien puesto sobre eso. La información errónea, creencias especialmente disfuncionales, creencias irracionales, todo lo que son las distorsiones cognitivas, o sea, creencias irracionales con respecto a la perfección, con respecto a no soportar los detalles problemáticos de los demás, la condenación, esto de condenar a las situaciones porque no me gustan o porque no son lo que yo debería o creo que deberían ser, las distorsiones cognitivas como maximización, minimización, inferencia arbitraria, visión de túnel, esas cuestiones, abstracción selectiva, bueno, hacer foco sobre estas cuestiones, información incompleta, sobre todo entender que la gente puede no conocer todo acerca de cómo resolver su problema. Por ejemplo, yo tenía un paciente que estaba consumiendo un psicofármaco mal. Hacía 20 años que consumía un psicofármaco, pero lo consumía una vez cada 3 días. Entonces, era un antidepresivo. Y ese antidepresivo no funciona una vez cada 3 días. Si él lo hubiera tomado una vez todos los días, lo más probable es que hubiera mejorado bastante su problemática. Hay personas que no conocen lo que es la asertividad, hay personas que no conocen lo que es no sentirse culpable, hay gente que no conoce lo que son las distorsiones cognitivas, lo que son las creencias irracionales. Por lo tanto, no puedo suponer que las personas conocen. Lo que yo tengo que suponer es que las personas pueden tener cierto grado de información incompleta. Y tengo que estar muy atento a eso para poder hacer buen foco. Presiones o demandas interpersonales que ya sean en el trabajo, en la familia, en las parejas, todas las que son situaciones de acoso, ya sea laboral, sexual, todo lo que se entiende como el acoso escolar o el acoso vecinal, uno se llama moving, lo que es el bullying y lo que es el blocking. Entonces, tener muy presente eso, porque esas demandas pueden generar grandes presiones para sentirse cómodo o estar tranquilo. Todo lo que son disfunciones biológicas, cualquier problema que pueda llegar a alterar el normal funcionamiento de la persona es fundamental para hacer foco. Ya hemos charlado bastante del tema, pero ténganlo bastante presente. Hábitos de sueño, hábitos de peso, cuestiones que tengan que ver con alguna enfermedad crónica, dolores, todas esas cosas pueden llegar a estar limitando bastante el normal funcionamiento de este individuo. Estresores externos fuera de la red interpersonal, condiciones vitales de pobreza o entorno inseguro. Bueno, si vivimos en Argentina, básicamente uno vive en estas condiciones continuamente, así que ya lo conocerán bastante y tienen que tenerlo bastante presente. Y por último, experiencias que hayan sido traumáticas, como el abuso sexual, el abandono o condiciones de negligencia que hayan recibido, algún accidente muy importante que haya sufrido la persona, que haya alterado de alguna manera su normal funcionamiento, pero estar muy presente con las experiencias traumáticas. En veteranos de guerra se nota mucho esto, en personas que han sufrido en algún asalto traumático también. Todas estas cosas pueden ser bastante importantes para golpes, personas que hayan sido violentadas, ya sea en su hogar o en la calle. Todas esas cosas pueden ser, tienen el potencial de generar problemas en lo que se entendía en el eje 1 del DSM. Estos serían como si fueran el eje 4 del DSM-4, y lo que yo le estoy diciendo es que esto puede potenciar el eje 1 del DSM.
La entrevista inicial en la terapia breve, con el fin de mantener el centro de atención, la entrevista inicial debería tratar de contemplar cada uno de los siguientes aspectos. 1. ¿Cuáles fueron las quejas presentadas y los principales sucesos precipitadores de la misma? Entonces, ¿cuáles son los problemas que me trae la persona a consulta? ¿Y qué ha pasado en los últimos meses para que esto ocurra? Si tiene alguna relación con algunas experiencias que pueden haber llegado a tener esta persona y que por lo tanto pueden haber potenciado la aparición del problema. Entonces, siempre revisen de alguna manera las variables contextuales e históricas que puedan explicar o haber precipitado el problema que la persona trae a consulta. Entonces, tengo una persona que viene por un trastorno de ansiedad generalizada y está teniendo problemas económicos en el último tiempo. Entonces, esos problemas económicos de alguna manera han empezado a traer la presencia de este trastorno de ansiedad generalizada. Una persona que perdió, que se divorció, por ejemplo, puede estar deprimida por esta situación, y eso puede haber sido un precipitador. Una persona que haya estado peleando continuamente con su pareja y ahora ha empezado a desarrollar ataques de pánico. Una persona que consumió algún tipo de estupefaciente y ha empezado a tener experiencias, tuvo experiencias extrañas, similares a las de carácter psicótico. Entonces yo tengo que pensar un poco en todo eso. Medicamentos que puedan haber hecho algún tipo de efecto sobre el comportamiento. Muchas veces a mí me pasa que hay gente que me dice, bueno, me falta voluntad, y uno se da cuenta que están tomando una dosis excesiva en la mañana de un ansiolítico. Entonces, claramente el ansiolítico está haciendo una especie de sedación que hace que la persona no pueda funcionar con altos niveles de energía. Entonces, eso está bueno para tener presente. ¿Cuáles parecen ser los factores antecedentes significativos? Bueno, en esta cuestión de la historia que tenemos que revisar. Los terapeutas cognitivo-conductuales, si bien nos concentramos en el presente, no dejamos de tener la idea de que también pueden haber habido en la historia de esta persona una serie de antecedentes que sean significativos para determinado tipo de cosas. Por ejemplo, un paciente que me dice que le cuesta un montón confiar en su pareja y su anterior pareja la había engañado varias veces. Entonces, este antecedente, de alguna manera, cognitivamente, funcionaba como una anticipación de lo que podía llegar a ocurrir en esta nueva relación. ¿Quiénes y para quién y qué parece estar manteniendo las conductas maladaptativas del cliente? ¿Hay algún circuito que esté fortaleciendo de manera negativa, como si fuera un feedback negativo, el problema? Entonces, por ejemplo, me puedo encontrar que hay relaciones interpersonales que generan que el problema se potencie. Entonces, o aspectos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con presiones en el trabajo o que tienen que ver con alguna relación que tiene el comportamiento, que acuérdense que el comportamiento siempre en primera instancia trata de buscar una adaptación, pero que a lo largo del tiempo, si lo que puede producir es que empieza a producir alteraciones en el resto del funcionamiento normal. Una persona no puede vivir enojada, por ejemplo, porque está todo el tiempo con una pareja que le recrimina que no es suficiente lo que hace para que ella esté contenta. Entonces, ese tipo de cosas son contribuidoras para que el problema se sostenga. ¿Qué es relativamente evidente que el cliente quiera obtener de la terapia? Entonces, fundamental poder revisar las expectativas como factor común. Entonces, ¿qué es lo que espera esta persona? Lo que puedo tratar de hacer es que hacer métodos como lo que propone Buter y Clarkin, como los de inducción de rol, que faciliten qué es lo que puede esperar una persona acerca de la psicoterapia. Y eso facilita la expectativa. Expectativas demasiado altas pueden ser irreales y por lo tanto pueden jugarnos en contra, y expectativas demasiado bajas puede producir
que la persona no esté motivada y no quiera someterse a tratamiento. Ahí tenemos al perro al fondo. ¿Cuáles son los puntos fuertes y atributos positivos del cliente? Esto, como ya le habíamos contado un poco en Goldfried y Davison, lo que buscamos es conocer, porque una persona no es un neurótico, un psicótico o un perverso. Las personas o histéricos, obsesivos y fóbicos, las personas son un conjunto de habilidades y de debilidades. Por lo tanto, en las cosas que somos débiles es por las cuales nos vienen a consultar, pero en las cosas que somos hábiles son nuestros puntos fuertes que tenemos que reconocer, tenemos que encontrar cuáles son los puntos fuertes que tiene esta persona, porque la capacidad de ser resiliente y la capacidad de resolver problemas es una cuestión inherente a los seres humanos. Entonces, si yo puedo encontrar en qué son buenos estas personas, puedo potenciar esos aspectos o aprender también de cuáles son las cosas que hacen para que en esos aspectos les vaya bien. Por último, ¿por qué solicita ayuda terapéutica en este preciso momento? ¿Hizo otros tratamientos en algún momento? ¿Cómo le fue? ¿Qué tipo de resultados obtuvo? ¿Qué lo llevó en este momento a hacer terapia? Eso es un factor fundamental para poder comprender qué es lo que lo está trayendo en este momento a la persona a terapia. ¿Qué aspecto presentaba el cliente? Su forma de hablar, su estética, ¿sí? Aspecto físico, la actitud que tuvo con respecto a ustedes. Era una persona activa, era una persona que estaba más bien tranquila, era una persona que estaba ansiosa, era una persona más bien demandante, era una persona que era muy formal, era una persona más bien informal, era una persona que era necesario adaptar algún tipo de lenguaje especial para poder entendernos. Por ejemplo, está en una franja etaria que necesitamos tratar de adecuar nuestra comunicación, si es un niño, o si es un adolescente, o si es una persona más bien grande, si se siente más cómodo tratándolo de usted, si se siente más cómodo tratándolo de vos. Bueno, todas estas cuestiones van a ser fundamentales para poder adaptar el tipo de tratamiento para que sea más efectivo. Entonces yo tengo que pensar que esto tengo que facilitar los medios de comunicación, adaptarlos a el tipo de cliente que tengo enfrente. Por lo tanto, el estilo verbal, el no verbal y de alguna manera el paralingüístico son fundamentales para poder adecuar el tratamiento al cliente que viene a consultar. ¿Había alguna señal de psicosis? Fundamental tratar de entender que la psicosis tiene muy baja expectativa de logro en psicoterapia y por lo tanto, sobre todo en psicoterapia breve, entonces tengo que tener muy buen tino para no perder de vista que esto necesita una muy buena derivación al psiquiatra, expectativas bajas con respecto a los logros que podemos obtener con este tipo de pacientes y tratar de armar un mejor set de habilidades sociales para tratar de reducir el nivel de estrés que sufren las personas que padecen psicosis. Pero es magro los resultados que vamos a obtener. ¿Habrían pruebas de autorrecriminación, depresión, tendencia homicida o suicida? O sea, si habían pensamientos de autolesión, ideación suicida. Habían enojos muy grandes que podían llegar a provocar el daño de otra persona para tener presente si es necesario pedir una internación o poner en alerta a las autoridades. En el caso de la autorrecriminación serían ideas de ruina o de malestar que tengo que tener bien en el foco porque lo más probable es que tengamos enfrente a una persona desesperanzada con baja expectativa acerca de la modificación de su propio comportamiento que va a necesitar, si no es una internación, es un tratamiento psicofarmacológico que facilite la adecuación del cliente al tratamiento.
¿Parecía posible establecer una relación mutuamente satisfactoria o debería ser derivado del paciente a algún otro terapeuta? ¿Cómo se sintió él con nosotros? Pregúntenle siempre a la persona cómo se sintió con ustedes. ¿Se sintió cómodo? ¿Creen esa persona? Uno le tiene que preguntar, ¿vos creés que conmigo podés realizar un tratamiento? ¿Te has sentido lo suficientemente cómodo? Esto es clave para poder mantener una relación terapéutica que fortalezca el éxito en terapia. Eso lo vamos a entender como un factor común. ¿Había un indicador o contraindicación para la adopción de un ritmo o estilo terapéutico particular? La persona era fría, cercana, formal, informal, de apoyo, confrontador, duro, blando. ¿Qué significa esto? ¿Podía ir yo de... ¿Está esta persona en una etapa para poder cambiar? Entonces, ¿está preparado para el cambio? ¿En qué etapa del cambio está esta persona? Es fundamental para poder adaptar el tipo de estrategia terapéutica al momento de terapia. Por ejemplo, tengo una paciente que ha tenido una serie como de fracasos, por así ponerlo, amorosos. Yo no llamaría fracasos, son simplemente relaciones. Y ella lo denominó así, por eso se los pongo. Y me pareció fundamental entender que ella estaba en una relación en este momento no muy buena, pero no estaba preparada para llevar ningún tipo de acción a cabo, no estaba preparada para separarse. Entonces eso significó que yo tuve que detenerme ahí en tratar de trabajar en la contemplación y en la preparación para el cambio, porque todavía no puedo llevar ningún tipo de acción a cabo, porque esta persona no está preparada para llevar a cabo ningún tipo de acción. Entonces tengan presente mucho eso. ¿Mostraba el cliente alguna base legítima para tener esperanza? Entonces, ¿qué es importante en esto? La persona cree que puede cambiar. Lo otro, creo que realmente el problema que la persona tiene es susceptible de modificación. Si es susceptible de modificación, incremento la esperanza. Si no es susceptible de modificación, hay que tratar de ser muy cauto, porque muchas veces la esperanza puede meternos en un gran problema. Sobre todo en las relaciones tóxicas, por ejemplo. Las relaciones patológicas o tóxicas suelen tener una alta esperanza de los individuos, de los participantes, de que el otro va a cambiar en algún momento, y lo que puede llegar a ocurrir es que no cambie, y que eso determine un gran monto de sufrimiento. Acá les voy a dejar una serie de estrategias que pueden ver que se utilizan en función de cada modalidad. Esas las revisan tranquilo en el PowerPoint. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que lo tengan en claro. El señor Tenenbaum tiene un dolor de cabeza y se preocupa porque es hipocondríaco. Entonces, cuando el señor Tenenbaum tiene el dolor de cabeza, recurre a las aspirinas y a otros calmantes, que esto sería el modo biológico, ¿no? De las drogas. Comienza a sentirse ansioso. Esto es afectivo, ¿bien? Experimenta un dolor como si fuera un martillo interno golpeándolo sobre los clavos, como clavos calientes dentro de la cabeza. Es una sensación que tiene. Se imagina que le pueden diagnosticar un tumor cerebral. Eso es una imaginación. Se ve en esa situación que el médico le va a decir que tiene un tumor cerebral. Mientras se convence de que los doctores han omitido algo que realmente que puede haber sido grave. Eso es un factor cognitivo. En la conducta no habla y se aísla. Tiende a tratar de no comentarle nada a nadie. Y su esposa en general se desvela por él en las interacciones sociales que él sostiene. Entonces, como se darán cuenta, hay una serie de cuestiones que están interrelacionadas, que están todas, funcionan al unísono y que determinan el problema que tiene el paciente. Entonces, en este Power van a poder ver después ejemplos, por ejemplo, en un ataque de pánico, en donde van a ver una serie de cuestiones que están todas asociadas e interrelacionadas desde lo biológico, lo afectivo, las sensaciones, la imagen, lo cognitivo, la conducta y lo interpersonal. Y también les dejo un ejemplo de una cefalea tensional en donde pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esto ocurre
que es lo del ejemplo del señor Tenenbaum, como podrán ver. El señor Tenenbaum toma Excedrin, se pone ansioso, está triste, tiene ira. En las sensaciones le duele la cabeza, le late, le lloran los ojos, le duele el cuello. En las imágenes trata de visualizar escenas tranquilas. Cognitivamente, y si es un tumor cerebral, viene esa duda, ¿no? Debería relajarme. En la conducta, hay una conducta de aislamiento, deja de trabajar, se acuesta en una habitación oscura para que no le duele la cabeza, y socialmente se rehúsa a participar en interacciones sociales y está irritable con los demás. Entonces, acá podemos ver cómo funciona este Basic ID en una cefalea atencional, o cómo funciona a la hora de poder diagnosticar un problema en la clínica en particular. Bueno, espero que esto haya sido bastante útil. Los dejo, cuídense y nos vemos en la siguiente clase.